Continuamos entonces con nuestra serie, la armadura de la victoria. Y como lo hemos dicho en otra oportunidad, este título, la armadura de la victoria, nos lleva a pensar que Dios quiere que vivamos en victoria. Porque esta es una verdad de la palabra de Dios. Los creyentes, sus hijos, estamos llamados a vivir vidas de victoria. Así que, amado hermano, dile al hermano que está a tu costado, somos victoriosos en Cristo. Somos victoriosos en Cristo. No vamos a vivir en derrota, vamos a vivir en victoria. Ahora, es interesante que la carta a los Efesios nos habla de que somos hijos de Dios. Usted lee los primeros 2 capítulos, nos habla de las bendiciones espirituales de ser hijos de Dios. Nos habla que estamos llamados a colocar a Cristo como el Señor de nuestra vida en el capítulo 3. Y nos dice que nuestra vida se debe caracterizar por la humildad, por la mansedumbre, por la paciencia. Tenemos que estar dispuestos a guardar la unidad de la iglesia del Señor en el vínculo de la paz, nos dice el capítulo 4. Luego en el capítulo 5 nos habla que tenemos que vivir llenos del Espíritu Santo, con el propósito de que el Espíritu Santo nos haga buenos cristianos, buenos esposos, buenas esposas, un buen hijo, un buen trabajador, un buen jefe. Y luego, como dije en otra oportunidad, el apóstol Pablo nos habla de la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque primero nos habla de que el cristiano debe tener una vida de victoria en todos los ámbitos de su vida. Pero nos hace entender que esta vida de victoria no es fácil. ¿Es fácil? No es fácil. Estamos llamados a ser buenos esposos. Esposos, ¿cuántos dicen amén? Amén. Uy, se ha bajado. Esposas, están llamadas a ser buenas esposas. Amén. Uy, las mujeres están... Sí. Hijos, están llamados a ser buenos hijos. Amén. Por ahí. Estamos a ser llamados buenos trabajadores, buenos jefes. Estamos llamados a vivir en victoria. No obstante, no es fácil porque tenemos una lucha espiritual. El apóstol Pablo lo dice en el versículo 11 y 12. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra mi papá, contra mi padre, contra mi madre, contra mi jefe. No es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es fácil, estamos en una guerra espiritual y el enemigo quiere vencernos, quiere que vivamos vidas derrotadas. Y a veces uno está viviendo una vida derrotada. Y nos acostumbramos a vivir vida derrotada. Pastor, yo no puedo ser cristiano. Yo no puedo vivir una vida cristiana. Eso es vivir una vida derrotada. Pero, amados hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda a ponernos toda la armadura de Dios. Cuando nos colocamos toda la armadura de Dios, entonces podemos vivir vidas de victoria. De allí la importancia de vivir con la armadura del Señor. Y ya hemos visto las 3 primeras partes. ¿Os acordáis? Las 3 primeras partes. Vimos la importancia del cinturón de la verdad. Vivir vidas de verdad, sinceridad, con la verdad de Dios. Luego vimos también la coraza de la justicia y la santidad, que tenemos que vivir justificados por Cristo, pero también vivir vidas santas, justas para el Señor. La semana pasada vimos el calzado de la paz, del Evangelio de la paz, el calzado que nos da paz con el Señor y nos ayuda a caminar en paz. Uno podría decir que con estas 3 vestimentas, uno podría ya estar listo para la batalla. Sin embargo, hoy veremos una 4ª parte de la armadura, que es el escudo de la fe, como dice el apóstol Pablo en el versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué se refiere el escudo de la fe? Permitidme comenzar hoy, como en otras oportunidades, a explicar qué significado tiene el escudo de la fe. Y para ello tengo que irme una vez más a la armadura del soldado romano. En los tiempos de Roma sobresalían dos tipos de escudo que usaban los soldados. El primero era uno redondo, pequeño, en una especie de disco grande con curvo en los bordes. Se amarraba a 2 tiras normalmente, se ponía el brazo izquierdo y el soldado lo utilizaba para pelear. Pero aquí no se refiere a ese tipo de escudo. Acá la palabra utilizada, turreón en griego, se refiere a un escudo de madera grande, que era ancho, ahí está, grande, era ancho. Más o menos medía 80 centímetros de ancho por 1,40 metros de alto. Entonces era para que cubra todo, 1,40 cubría todo un soldado. Pastor, 1,40 cubría todo. Bueno, en ese tiempo no eran muy altos tampoco, ¿vale? Por si acaso. Entonces no eran muy altos. Entonces el soldado se cubría todo su cuerpo con el escudo, Este escudo estaba cubierto por la parte exterior de metal. Algunas veces llevaba una especie de piel encima con un aceite tratado para apagar las flechas de fuego que lanzaban. Así que el soldado utilizaba este escudo para protegerse. Él se ponía debajo del escudo y se protegía. Entonces iba a la batalla y cuando atacaban se protegían con el escudo, el soldado romano. Usted lo ha visto en películas. Cuando ha visto películas ve cómo se cubren los soldados romanos con ese escudo. Ahora, pero la Biblia nos habla del escudo de la fe. ¿Y qué se está refiriendo? Bueno, se está refiriendo justamente a un escudo que nos da una doble protección contra el ataque del enemigo. Porque el soldado ya estaba vestido con su armadura. Entonces el escudo es una protección adicional a la armadura que ya tiene el soldado. De igual manera, el escudo de la fe representa la doble protección que podemos utilizar ante el ataque del enemigo, sobre todo cuando la batalla arrecia. Cuando es más fuerte, necesitamos de ese escudo para protegernos de los ataques del enemigo. Por eso que el apóstol Pablo dice en el versículo 16, miren cómo comienza diciendo, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Esta expresión sobre todo no significa que el escudo de la fe es lo más importante, ese no es el énfasis. Nos está diciendo que encima de todo lo demás, o sea, sobre todo lo que tenemos, debemos tomar el escudo de la fe. En forma adicional, encima de todo, encima al cinturón de la verdad, encima a la coraza de la justicia y el calzado de la paz, tenemos que tener el escudo de la fe, nos dice el apóstol. Ahora, amados, hay momentos en que somos atacados intensamente. Entonces necesitamos del escudo de la fe, necesitamos una doble protección. Este escudo no está hecho de metal como los romanos, sino de fe, de fe. Nos está diciendo que tenemos que tener un escudo de confianza ante Dios, de creerle a Dios. Nuestra fe en Dios es nuestra protección total ante los ataques del enemigo. Y sobre todo en los momentos en los que la batalla es más intensa. Mis hermanos, una arma poderosa para protegernos es la fe en Dios. La fe en Jesús, en el obrar de su palabra y de su Espíritu Santo. No olvidéis que la Biblia dice en Hebreos 11:6, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. El verdadero creyente es alguien que confía en Dios, que confía en su palabra, que cree que Cristo es Dios, que murió por nuestros pecados y que ha resucitado y que viene por segunda vez. Tenemos que creer. Y la Biblia dice en Habacuc 2,
4, segunda parte, mas el justo por su fe vivirá. La fe es vital en nuestra vida. Ya el mismo autor de los Hebreos decía en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que la fe, en resumen, es creer, confiar en Dios. Tenemos que tener certeza, una firme seguridad de lo que viene, de lo que esperamos en Dios. Tenemos que tener una firme certeza de las promesas de Dios. Debemos creer firmemente en Dios y en su palabra. Esa convicción, esa certeza es nuestro escudo. Es nuestro escudo. Tenemos que tener esa certeza, esa confianza. Entonces, cuando creemos totalmente en Dios, esa fe de creer totalmente en Dios es como un escudo para nuestra vida, un escudo que nos protege. ¿Amén? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se ha entendido? Entonces, el escudo de la fe es nuestra confianza, nuestra fe total en Dios, que nos protege de los ataques del enemigo. Y muchos más, cuando el ataque es más intenso. Es más intenso. Entonces, vayamos al segundo punto. Entonces, Enrique, ¿cómo se da esta protección? ¿Cómo se da esta protección? El escudo de la fe nos dice el apóstol Pablo que nos protege apagando los dardos de fuego del maligno, dice el versículo 16. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ya hemos dicho varias veces que nuestra lucha es contra un enemigo invisible que quiere destruir nuestras almas. Nuestra lucha no es contra una filosofía o contra alguien, no, es contra Satanás. Él quiere destruir nuestra vida. Aunque la gente diga no existe, la Biblia dice que sí existe. Y nuestra fe también es en la palabra de Dios, que si dice que sí existe, sí existe. Y amados hermanos, estamos peleando contra demonios que están involucrados de manera activa para alejarnos de su palabra, para enfriarnos, para alejarnos de los caminos de Dios. Y cuando tomamos entonces el escudo de la fe, nos protege contra esos dardos de fuego. ¿Qué son? ¿Qué son los dardos de fuego? ¿Qué son los dardos de fuego? ¿Saben? Uno de los instrumentos o de las armas más dañinas que se utilizaban antes en las guerras antiguas eran las flechas incendiarias. Agarraban la flecha y mojaban la punta con brea. Entonces lanzaban la flecha y cuando caía la flecha en campo de enemigo, salpicaba la brea y prendía la ropa del soldado. O también incendiaba el lugar donde la flecha aterrizaba. Esto lo utilizaban. Por eso que los soldados romanos usaban un escudo que buscaba que apagar esa flecha incendiaria. Uno, por el metal que tenía. Dos, por la piel que estaba recubierto el escudo, pero con un aceite que apagaba la flecha. Pero tercero, también porque el escudo tenía 2 capas de madera. Entonces, si la flecha introducía en el escudo, la madera quitaba el oxígeno a la punta. Y como sabéis, al no tener oxígeno, la llama de fuego se apagaba. Entonces el escudo del soldado romano le protegía para apagar esas flechas incendiarias. Y escuchadme, amados hermanos, cuando dice la Biblia que el enemigo nos lanza dardos de fuego, es que porque lanza tentaciones seductoras, tentaciones engañosas, de mentira, que quieren incendiar nuestra mente, que quieren incendiar nuestras convicciones. El enemigo busca que engañarnos para no creer en la palabra de Dios. Él quiere engañarnos, hacernos titubear de nuestra fe, de nuestra confianza en Dios, como lo hizo en el huerto del Edén, cuando dijo, con que Dios te ha dicho. Él quiere hacernos dudar de la palabra de Dios. Él quiere que creamos más bien cosas que van en contra de la palabra de Dios y utiliza como la psicología o la filosofía, el pensamiento de este mundo para hacernos dudar de la palabra de Dios.
cada tentación nos dice lo siguiente: no creas en Dios, cree en mí, cree en este pensamiento, cree en esta filosofía. Pero amados, necesitamos confiar en Dios, confiar, tener fe en Dios y en su palabra, porque cuando confiamos en Dios y en su palabra, entonces no hacemos caso a la tentación engañosa que nos quiere hacer dudar de la palabra de Dios. Cuando confiamos en la palabra de Dios y en nuestro Señor, entonces estamos apagando los dardos de fuego del maligno. Amén. Amados hermanos, de ahí la importancia de la fe. De ahí la importancia de la fe. Cuando Eva caminaba en el huerto del Edén, se le apareció la serpiente. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había dicho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Se dan cuenta? Ahí le lanza la duda. El dardo incendiario, la flecha incendiaria. Oye, no, ¿cómo vas a creer eso de Dios? ¿Dios te ha dicho eso? No, se puede haber equivocado. ¿Que la Biblia dice eso? No, se puede equivocar. No, no creas de lo que dice la Biblia. La Biblia tiene muchos años. ¿Cómo vas a creer en la Biblia? Entonces la serpiente le dice, versículos 4 y 5, no moriréis, no pasa nada. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás es la misma tentación. Nos hace dudar de Dios, nos hace dudar de la palabra de Dios. ¿Y usted sabe qué ocurrió? Perdió su lugar en el paraíso. Entró el pecado a la humanidad y de ahí tenemos toda la tendencia de pecar. Como os digo, cada tentación viene envuelta con la siguiente frase del enemigo: créeme a mí y no le creas a Dios. Satanás dispara flechas de impurezas, flechas de egoísmo, flechas de duda, flechas de temor, flechas de desánimo, flechas de lujuria, flechas de avaricia, flechas de vanidad. Todas esas flechas se reducen a los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, con el fin de incendiar nuestra vida, incendiar nuestra mente, incendiar nuestras convicciones y afectar nuestra vida y de los que nos rodean. Y muchas veces Él nos bombardea con flechas. Hay momentos en que quizás seremos bombardeados. Amados padres, escuchadme, va a haber un momento en que sus hijos van a ser bombardeados, pero bombardeados, viendo una cantidad de flechas. Y la única manera de defendernos es tomando el escudo de la fe. El escudo de la fe. ¿Cuán importante es el escudo de la fe? ¿Cuán importante es fortalecer nuestra fe? ¿Cómo ocurre esto, Enrique? ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo utilizar el escudo de la fe? ¿Cómo utilizo el escudo de la fe para asegurar la victoria? ¿Cómo lo utilizo? Recuerde, amados hermanos, que la fe en Dios no es fe en Dios y no es fe en la fe. ¿Se entiende? No es fe en la fe. Cree y lo lograrás. ¿Ha escuchado esto usted? Cree y lo lograrás. No es fe en la fe. No. No es la fe una cuestión de amuletos que tú tienes que creer para lograrlo. No. Es fe en Dios y en su palabra. Nuestra fe tiene que reposar en Dios y en su palabra, en su revelación. Entonces, todo dardo de fuego que Satanás dispara, recordad, es una mentira. Es una mentira. Voy a usar otro micrófono. ¿Este año utilizamos? Vaya. ¿Vale? Pues, okay. Todo dardo de fuego del maligno es una mentira. No lo olvides, es una mentira. Lo que Satanás quiere hacer es que dudemos de la palabra de Dios y que le hagamos caso a las filosofías que lanza en la sociedad.
Claro, él no dice, firmo, este es mi pensamiento. No, usa muchas herramientas. Ahora, ¿cómo utilizamos correctamente el escudo de la fe? Permitidme leer 3 versículos que nos van a ilustrar ello. 1, Salmo 18:30. Gracias, Angie. Dice, el camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. ¿Qué dice? Escudo. ¿Quién es? Es Dios a los que en Él se refugian. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios es nuestro escudo? Dios nos protege por medio de su palabra. Sigamos. Otro versículo más. Salmo 91:4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Qué dice? Escudo y baluarte o adarga es su verdad. Ahí está, su verdad es nuestro escudo. Nos protege su verdad. Otro pasaje, Proverbios 35. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan, a los que esperan en su palabra. Entonces te das cuenta, amados hermanos, que cuando confiamos en la palabra de Dios, entonces estamos creyendo en Dios. Y cuando confiamos en la palabra de Dios, nos estamos protegiendo de las mentiras de Satanás. Nuestra fe es como un escudo que nos protege de cualquier tentación del enemigo. Entonces el enemigo te va a decir, relaciones sexuales abiertas. No fuera del matrimonio, no hay problema, eso necesita la juventud. Entonces uno toma la palabra y dice, no, las relaciones sexuales son dentro del matrimonio. Entonces no crees las mentiras del diablo. Y que utiliza filosofía, psicología, muchas herramientas para ir en contra de la palabra de Dios. Nosotros tomamos el escudo de la fe y así el enemigo nos lance todos los dardos, nos protegemos y decimos no. Relaciones sexuales dentro del matrimonio, así dice la palabra de Dios. Amén. Nos protegemos. Cuando el enemigo te dice, no importa con quién seas tu novio o tu novia, no importa que sea creyente, no importa. Además necesitas novio, necesitas bastantes novios, bastantes novias, tienes que experimentar. Porque si no experimentas muchos novios y muchas novias, entonces no vas a saber quién va a ser el correcto. Entonces tú dices, no, la Biblia dice, no unaos en yugo desigual. Entonces dices, no, la palabra de Dios dice que no me une en yugo desigual. Tengo que buscar un creyente del pueblo de Dios. Pero Enrique, discúlpame Enrique, pero hay casos en que no era creyente y se unieron. ¿Cómo te gusta hacer de la excepción la regla, verdad? Porque a veces queremos hacer de las excepciones la regla. Y a veces es la gracia de Dios que Dios restaura. Pero no podemos cambiar el orden. Dios puede mostrar su gracia, restaura matrimonio, restaura vida, es la gracia del Señor. Pero nosotros no estamos llamados a cambiar el orden de Dios. No, uno tiene que obedecer la palabra de Dios. Y si tú no quieres obedecerla, bueno, allá es tu decisión. Es tu decisión, pero nosotros te tenemos que enseñar lo que dice la palabra de Dios. La decisión es personal. La decisión es personal. Nadie te obliga, ni el Señor mismo te obliga. Es de la decisión personal. Cuando el Señor dice en Apocalipsis, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿A quién se lo está diciendo? A la iglesia. Porque muchas veces la iglesia pone fuera de su vida, lo pone en la puerta a Dios, a Jesús. Entonces no hacemos caso a lo que dice Jesús. Está fuera, está en la puerta. Entonces la fe es creer y poner en práctica lo que Dios dice. Lo que Dios dice. De esta manera, el escudo de la fe nos guarda.
Cuando pasamos momentos de necesidad, debemos creer que podemos confiar en Dios. No te afanes. No te afanes. Dios conoce nuestra necesidad. Él es nuestro proveedor. Entonces tenemos que poner nuestra fe en la palabra de Dios. Ese es el escudo que nos protege. Ser creyentes. Ser de acuerdo a la palabra de Dios por la fe en su palabra. Cuando le dice, esposos, amad a vuestras mujeres. Pastor, es que usted no sabe quién es mi mujer. Si usted conociera a mi mujer, yo creo que usted diría, bueno, te comprendo. No, yo le creo a la palabra de Dios. Y si le dice, esposos, amad a vuestra mujer, tenemos que amar a nuestra esposa. Entonces, amados hermanos, cuando hablamos del escudo de la fe, hablamos de poner en práctica la palabra. Cuando venga el enemigo a tentarte, va a quererte hacerte dudar de la palabra de Dios. Te va a decir, mira, tú necesitas esto. Mira lo que te ofrezco, el mundo te ofrece. Pastor o Enrique, ¿sabes qué? Pero hay otras personas que sí lo hacen. Entonces, si otros lo hacen, yo también lo hago. No, lo que tú tienes que hacer es lo que dice la palabra de Dios. Pues yo veo que hasta otros creyentes se emborrachan, van a las fiestas y se amanecen tomando, bebiendo y hasta muy tarde. Pero es tu decisión. Si tú quieres ser santo para el Señor, si tú quieres agradarle al Señor, es tu decisión. Pero la palabra de Dios no va a cambiar, no cambia. Lo que ocurre es que muchas veces, una vez más, creemos a las mentiras del enemigo. Aquí te vas a divertir, acá vas a pasarla bien. Esto es vida, así que ven a gozarte, aquí es la vida. Entonces les cree, ¿verdad? Con que Dios te ha dicho que seas santo, ven aquí vas a gozarte. Acá vas a tener la alegría de los dioses. Y uno se va. Entonces, Satanás incendió tu mente, incendió tus convicciones y te alejas de lo que señala la palabra de Dios. Pero cuando tomamos el escudo de la fe, estamos diciendo, Señor, yo voy a confiar en ti. Señor, yo quiero depender de tu palabra. Señor, tu palabra es la que me guarda, tu palabra es la que me conduce, tu palabra es la que me da la verdadera felicidad. Miren lo que dice el salmista, Salmo 119, versículo 1 al 4, dice, bienaventurados, felices, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados, felices los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Amados hermanos, queridos jóvenes, la obediencia da felicidad. La obediencia da felicidad. Obedecer la palabra de Dios nos da gozo, es de bendición. Tienes que aprender a disfrutar ello. Mientras que tú no aprendas a disfrutar de la obediencia a la palabra de Dios, siempre vas a estar escuchando todas las mentiras del enemigo, todas las mentiras que el enemigo utiliza en la sociedad, en las amistades, en las masas, y te vas a estar escuchando y vas a creer que ahí está la felicidad. Pero no, la verdadera felicidad solamente la da una persona, y esa persona es Cristo. No pienses que la felicidad te lo da una fiesta, una amanecida, el licor, las drogas, el sexo o aún una persona. O aún no pienses que, me caso y soy feliz. No. La felicidad solamente te la da Cristo. La felicidad te da la obediencia a su palabra. Allí estás tomando el escudo de la fe. Allí estás tomando, y esa fe, esa obediencia apaga los dardos del maligno. Por eso dice 1 Juan 5:4, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Ganamos cuando le creemos a Dios. Ganamos cuando confiamos en Dios.
Ganamos en las tentaciones cuando creemos la palabra de Dios. Y así podemos enfrentar tentaciones, dudas, ansiedades, temores, preocupaciones, tribulaciones, persecuciones, aflicciones. Pero cuando confiamos en Dios y en su palabra, Él nos da la victoria. El apóstol Pedro lo dice de esta manera, 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, en la palabra de Dios. Resistimos al diablo cuando le creemos a Dios, cuando nuestra fe es fuerte en Dios. Permitidme resumir el tema. El escudo de la fe es la aplicación constante de lo que creemos acerca de Dios en todo asunto de la vida. Ese es el escudo de la fe. Cuando yo pongo en práctica la palabra de Dios, por supuesto que debo leerla, debo estudiarla, entonces la aplico la palabra de Dios y ahí está la victoria. Ese es el escudo de la fe, aplicar la palabra de Dios porque la creo. Cuando creo la palabra de Dios, la aplico en mi vida. La aplico en mi vida. Ahora, si usted no confía plenamente en Dios, entonces no tendrá fe. Si usted no conoce lo suficiente a Dios, entonces no confiará en Él. Debemos conocer más y más de Dios. Debemos fortalecer nuestra relación con Dios más y más. Debemos conocerle más y más en su palabra. Así nuestra fe se fortalece. ¿Me permiten poneros un ejemplo? ¿Me permiten? Bueno, mi hija me dice, papá, no me menciones por favor en el púlpito, pero bueno, con su permiso. Bueno, sin su permiso. Cuando mi hija era pequeña, le encantaba algo. De muy pequeñita, le encantaba saltar a mis brazos. Entonces, de bebé, saltaba de la cuna a mis brazos. Saltaba, se tiraba. Yo también me gustaba que se tiraba. Cuando del sillón, de los sillones, también, del sofá, se tiraba. Siempre que me veía, se tiraba. Yo llegaba a la casa y se tiraba y yo la cargaba. Del armario junto a la cuna, luego la subíamos ahí, también se tiraba. De otro armario más grande, se tiraba. Íbamos a los juegos, salíamos del piso, y había unos juegos, ella subía y se tiraba, tírate, y se tiraba. ¿Por qué se tiraba? Un día estaba ella con otro amiguito que había salido a visitar y bajamos a los juegos. Entonces subieron los juegos, yo le digo, hija, tírate, y se tira. Entonces se la siento ahí y estaba el otro, su amiguito. Digo, miró, salta. No, dijo. Y fue y se bajó por otro lado. ¿Por qué el niño no saltó? No confiaba plenamente en mí. No me conocía, no tenía una fuerte relación con él. Mi hija sí sabía, debido a la relación que yo iba a protegerla, iba a cuidarla de que no le pase ningún daño. Ella sí se podía saltar, otros no saltaban. ¿Entiende la idea? Cuando verdaderamente tenemos una comunión con Dios, cuando nuestra relación es profunda con nuestro Padre Celestial, entonces podemos confiar en Él, podemos saltar, podemos dar pasos de fe. Pero depende de nuestra relación profunda por medio de su verdad, por medio de su palabra. Cuando más meditamos en Él, en las oraciones, cuando más meditamos en su palabra, entonces nuestra confianza crece. Entonces podemos dar ese paso de fe, podemos creer a Dios. Pero lo contrario también es verdad. Cuando nuestra relación con Dios no es fuerte, cuando nuestra relación con Dios es fría, a veces de solamente domingos, entonces nuestra fe se va a ir debilitando.
Y el enemigo va a aprovechar y te va a enfriar con todas las mentiras que va a lanzar a tu mente. Incendiarán tus convicciones, incendiarán tus pensamientos, incendiará tu fe. Amados hermanos, amigos, tenemos que estar listos para la batalla. Tenemos que tomar el escudo de la fe, la verdad de la palabra. Fortalece tu relación con Dios, mi amado hermano. Fortalece tu relación con Dios. Búscale más, lee su palabra, ora al Señor. Fortalece tu comunión con Dios. Búscale a través de su palabra. Búscale al Señor. Fortalece tu relación con Dios. Toma del cinturón de la verdad. Toma de la coraza de la justicia y la santidad. Toma el calzado del evangelio que da paz. Pero toma también el escudo de la fe. Porque con eso apagaremos todas las flechas incendiarias del enemigo. La victoria está en Jesús. Digamos, Señor, ayúdame. Porque a veces no podemos. No podemos. Siempre necesitamos de la ayuda del Señor, de su Espíritu Santo, para vivir vidas de victoria y tomar toda la armadura de Dios. Amén. Cierra tus ojos para terminar orando. Somos la Iglesia Alianza Las Corts y queremos compartir contigo el amor transformador de Jesús. Así que, bienvenido a casa. Cada domingo a las 6 de la tarde en Passatge Jaume Roig 14 tenemos nuestros cultos de celebración y adoración. Puedes contactar con nosotros a través de nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Instagram o Facebook. Durante la semana nos reunimos a través de nuestras redes, la red de mujeres, de hombres, de matrimonios, de niños, de preadolescentes y de jóvenes. Nos gozamos que estés aquí. Te esperamos.